Dan y Gallito tienen las horas contadas quizás en la competencia más feroz de la televisión, y el hexatlón está a punto de presenciar un giro mortal para sus destinos. Porque la abrumadora evidencia que hemos desenterrado, una vergonzosa compilación de encuestas comunitarias y análisis de rendimiento exhaustivos, dictamina sin apelación que son los próximos sacrificios en este despiadado coliseo digital. La pugna por el codiciado millón ha llegado a su punto más álgido, convirtiendo cada desafío en un veredicto inapelable que sentencia quién se alza con la gloria suprema y quién cae al abismo del olvido. Permítanme guiarlos por los entresijos de esta trama maquiavélica, donde cada salto, cada carrera, cada esfuerzo, parece ya estar condenado por fuerzas invisibles. Ellos sí creían que la depuración final de los guerreros había comenzado de forma orgánica, se equivocan de manera abismal. Aquí, en este instante crítico, podemos afirmar con pruebas irrefutables que el reloj de arena ha agotado las últimas gotas para Dan y Gallito. Su permanencia es una mera ilusión, un suspiro agonizante antes del final previsto. Esta es la 11ª semana, el cenit de la contienda, y el programa ha acelerado su pulso de una manera tan brutal que la salida de Johanna no fue un accidente, sino la ignición de una serie de debacles que dejarán el juego al borde del colapso total. Los equipos rojo y azul se encuentran en una paridad frágil, 4 integrantes por bando, pero no se dejen engañar por esta aparente calma. ¿Están realmente los azules, ahora supuestamente libres de su punto débil, listos para una arrolladora victoria? ¿O acaso los rojos esconden un as bajo la manga, que ni siquiera sus propios compañeros se imaginan? Lo que está por revelarse no solo es el orden milimétrico de las eliminaciones, sino la verdadera ingeniería detrás del éxito de Viviana y Platan Power, los auténticos monarcas de esta farsa, cuyos triunfos han sido más que mera habilidad. Además, lo que vamos a desvelar sobre el regreso de exparticipantes, figuras de leyenda que resurgen de las cenizas, los dejará con la mandíbula por los suelos, cuestionando cada fragmento de esta narrativa que pensaban conocer. La magnitud de este tema es titánica, pues el delicado equilibrio de fuerzas que ha sostenido el hexatlón está a punto de ser hecho añicos. Nuestra meticulosa revelación del plan de batalla de esta semana definitiva comienza ahora mismo. ¿Acaso la producción ha estado jugando con nosotros, extendiendo una agonía que ya estaba decretada, para maximizar el drama hasta el último respiro? Quédense, porque lo que vamos a revelar a continuación hará que se cuestionen cada segundo que han visto de esta competencia. Nuestra promesa de desentrañar cada minuto de este plan de batalla se cumple revelando que todo dará inicio con un lunes de sentencia que ha sido exclusivamente diseñado para los varones. Un filtro cruel donde Gallito y Dan se verán forzados a una lucha desesperada por no convertirse en los primeros eslabones de la cadena de aniquilación. Nuestra predicción, basada en un análisis exhaustivo de patrones y reacciones, es clarísima. Uno de ellos caerá este mismísimo martes. Y la aseveración que brota de las entrañas de nuestras encuestas comunitarias, la voz del pueblo convertido en sentencia, es ineludible. Dan figura como el menos aclamado, con un 54% de rechazo rotundo, seguido de cerca por Pantera con un 23%. Esto no es un mero capricho del público, señores, es un presagio ominoso, una profecía de un destino ya labrado. ¿Cómo puede un contendiente con semejante desconfianza popular afrontar la depuración final y salir ileso, cuando la sombra de la desaprobación se cierne sobre él con tal virulencia? Es imperativo que comprendan por qué él y Gallito son el objetivo inmediato, piezas de caza mayor en esta temporada. Permítanme cumplir esa promesa ubicándolos en el escenario donde se desatará la primera escaramuza. Es un circuito nocturno bajo las luces artificiales que, paradójicamente, iluminan un camino de tinieblas para algunos. Los 8 finalistas exhiben sus cascos distintivos: Will Marie, Kelvin, Pantera y Platino Power en el bando azul, Viviana, Dan, Nisa y Gallito en el rojo. Pero no todos compiten por la misma esperanza. La acción es una cruel sentencia.
Un juicio sumario en el que los hombres se debatirán no por alcanzar la gloria, sino por eludir la destitución. Las imágenes recicladas que hemos analizado en los avances, sí, esas que nos muestran fragmentos para despistarnos, sugieren que este lunes no es más que el inevitable preludio de una eliminación anunciada para el martes. Una victoria azul se anticipa. Reacción en cadena que, según los expertos, es la consecuencia directa de la triste, pero estratégica, salida de Johanna. ¿Realmente creen que estos movimientos son mera casualidad? ¿O estamos frente a un intrincado plan para manipular las emociones y el resultado final? No se despeguen, porque la verdad está a punto de ser desvelada y les prometo que les volará la cabeza. La trascendencia de este momento es histórica, ya que para prever el futuro de esta contienda es imprescindible revisar el último mes de feroz competencia. Aunque las semanas 10, 9, 8 y 7 mostraron un equilibrio casi perfecto entre rojos y azules, prepárense, porque la balanza está a punto de inclinarse de manera brutal, y no a favor de quien muchos creen. ¿Qué fuerza oscura o qué genialidad estratégica ha provocado que el fiel de la balanza, antes tan equilibrado, se desplace con una inclinación tan dramática? La curiosidad se centra en ese supuesto rendimiento óptimo que los azules, y milagrosamente liberados de la presencia de Johanna, exhibirán de forma repentina. Permítanme desglosar cada rumor, cada susurro en los pasillos de la producción, y cada dato crudo para revelarles si esta ventaja azul es una realidad palpable, o más bien, un mero espejismo diseñado para engañar a la audiencia. Y es precisamente aquí donde nos adentramos en el terreno de las especulaciones más jugosas, las que huelen a complot y a giros inesperados. Se rumorea con insistencia, casi como un secreto a voces, el retorno de ex participantes que han dejado huella: Olímpico, Guajira e incluso Lorenzo, este último con una misteriosa conexión con Sean. Su aparición en el ambiente, aunque quizás no activamente en la arena de la competencia, añade un factor de intriga que no podemos pasar por alto. ¿Están allí para brindar un apoyo moral? ¿Un aviso de lo que se avecina? ¿O sus menciones son únicamente una estrategia para inflar la expectativa? ¿Una maniobra de distracción frente a la cruda realidad de los que están a punto de caer? La verdadera acción, el drama subterráneo que se cocina a fuego lento, se vuelve puramente psicológica. No es simplemente correr o saltar. Es cargar con el peso abrumador de una sentencia anticipada, con la etiqueta infame de «el menos favorito», grabada a fuego en el alma. Es el encontronazo entre rojos y azules, un presagio del que muchos ya dan por hecho. La inminente purga de Dan y Gallito. La gente en las redes sociales, esa voz anónima pero poderosa, que nuestra plataforma recopila sin filtros, ya está definiendo el clima externo con frases que hielan la sangre. Johanna, aleluya. Pues sí, Johanna eliminada. Esta descarga pública, casi un linchamiento virtual contra una competidora recién salida, establece un tono despiadado, un ambiente de crueldad que permea cada rincón de la contienda. El evento crucial que se cierne sobre nosotros es cristalino. Después de la sentencia del lunes, el martes será el día en que un hombre será implacablemente eliminado. Y nuestro informante, con datos que provienen de las más profundas cloacas del programa, ya tiene a sus candidatos, Gallito y Dan. La relevancia de lo que sucede ahora da un giro hacia lo profundamente personal y lo irreversible. No estamos hablando de un juego cualquiera. Hablamos de legados, de oportunidades que, si se pierden, jamás regresarán. ¿Es acaso la humildad o el mero color de una camiseta lo que define a un campeón en esta brutal arena? ¿O hay algo más profundo que se nos está escapando? ¿Una verdad oculta que solo los ojos más astutos pueden discernir? Permanezcan con nosotros, porque el telón está a punto de caer para revelar el verdadero rostro de esta contienda. La afirmación categórica que emerge con una fuerza arrolladora es que esta es la temporada ideal para Viviana. Si no conquista el triunfo ahora, simplemente no lo logrará jamás. La misma implacable lógica se aplica a Kelvin. Esto trasciende una mera semana de competencia.
Se trata de forjar legados, de inscribir nombres en la historia del hexatlón con letras de oro o de quedarse a las puertas de la inmortalidad deportiva. ¿Puede una contendiente de su calibre, con una trayectoria que roza la perfección, desperdiciar una oportunidad tan dorada? ¿Una que no volverá a presentarse con tales condiciones? La incertidumbre se multiplica cuando analizamos el aplastante favoritismo de Platano y Viviana. Según nuestras encuestas, son los favoritos indiscutibles, empatados con un descomunal 38% cada uno. En un juego que se precia de ser por equipos, ¿por qué dos individuos acaparan por completo la atención, dejando a sus compañeros en una especie de sombra irrelevante? ¿Qué dice esto del resto de los competidores, de su valía, de su capacidad para emocionar al público? Nos adentraremos en la psique de los fans, y los comentarios que hemos recopilado son reveladores. Para mí, que soy rojita, cualquiera de las dos que gane, estoy satisfecha. Dice uno, exhibiendo una lealtad a la camiseta que supera a la figura individual. Viviana es muy humilde, apunta otro, otorgando un valor moral casi canónico a su desempeño. Pero la acción narrativa más crucial, la que dibuja el mapa de la catástrofe inminente, es la predicción milimétrica del cronograma de eliminaciones que hemos obtenido. Tras la inevitable caída de Dan o Gallito el martes, el miércoles nos deparará una eliminación sorpresa de una mujer, un golpe bajo que, según nuestros análisis, podría apuntar a Pantera. El jueves, otro hombre se despedirá, quizás Dan si logró sobrevivir a la primera embestida, prolongando su agonía un día más. Y el viernes, el programa se cobrará la cabeza de Will Murray. Esto nos conduciría a un domingo y lunes finales con los 4 titanes restantes, los auténticos o supervivientes de esta criba salvaje. Lo que se describe no es una competencia, es una máquina implacable de demolición y una trituradora de sueños que operará prácticamente toda la semana venidera. El que tenga el menor rendimiento se irá día tras día. Esa es la sentencia, la cruel realidad. La promesa de un final express y sangriento, donde no habrá piedad para nadie, se consolida ante nuestros ojos incrédulos. La trascendencia de este punto reside en el contraste brutal entre la popularidad mediática y el esmero deportivo genuino. La aseveración contundente que flota en el aire, como una espada de Damocles, es que un abrumador 67% de nuestra comunidad no cree que Will Murray y Pantera merecerían ganar esta temporada. Esto es una crítica directa, un escupitajo a la cara de la competencia. Nos obliga a plantearnos una pregunta que resuena con una fuerza demoledora. ¿Se gana el hexatlón con carisma, con una imagen cultivada, o con los inquebrantables puntos obtenidos en el fragor de la batalla? La curiosidad se enciende al observar que, a pesar de este veredicto tan demoledor del público, ambos competidores persisten en el juego y, paradójicamente, podrían avanzar lejos por pura resistencia, por una tenacidad que desafía las encuestas. Permítanos diseccionar esta contradicción flagrante y mostrarles cómo el programa, en ocasiones, parece premiar la consistencia monótona por encima de la explosividad deslumbrante, como si la lentitud prevaleciera sobre el rayo. Y ahora, prepárense para conocer a los nombres que, según fuentes intachables, están confirmados en tiempo real como los que alcanzarán la gran final. Tras las caídas predichas de Gallito, Dan, Pantera y Will Murray, los 4 titanes finales serán Viviana, Nisa, Platano Power y Kelvin. Es una purga ordenada, casi matemática, una secuencia de eliminaciones que parece escrita con antelación, pero hay una acción soterrada, un detalle que el informante mencionó casi de pasada y que es clave. El que tenga el menor rendimiento se estará yendo. Esto implica que en esta última y salvaje semana, las competencias individuales serán brutales, despiadadas, y los segundos lugares no valdrán absolutamente nada. Cada milisegundo, cada gota de sudor, cada error mínimo será implacablemente penalizado. ¿Estamos presenciando una competencia de verdad o una masacre televisada donde los dados ya están cargados y el destino de cada atleta está sellado antes de que pongan un pie en la pista? Continúen con nosotros, porque la respuesta les hará cuestionar todo lo que creían saber. Los protagonistas de este drama
de esta tragedia televisada están bajo un microscopio terrible, bajo el escrutinio implacable de la audiencia y de las implacables encuestas. Frases como «pobre de este gallito» o «pobre de este Dan» resuenan con una empatía teñida de ironía, una compasión vacía, porque en el fondo todos sabemos que su destino ya está sellado. No es su desempeño atlético lo que determinará su permanencia, sino la cruel sentencia de los números de las encuestas que los han condenado de antemano. La propia voz que nos guía a través de este laberinto se permite dudar de su infalible predicción sobre Viviana y Nisa, susurrando que Nisa podría dar la sorpresa, recordando que Viviana llegó a estar tambaleándose. Este punto de duda, este resquicio de incertidumbre en un panorama tan predecible, es absolutamente crucial. Introduce el misterio final, la última pincelada de imprevisibilidad en un cuadro casi terminado. ¿Acaso el favoritismo arrollador del público, esa corriente imparable que eleva a ciertos competidores a la categoría de mitos, coincidirá realmente con la corona de laureles? ¿O hay fuerzas ocultas, giros de guión maestros que aún no hemos logrado descifrar y que cambiarán el curso de la historia tal como la conocemos? La trascendencia de lo que se avecina se concentra en el factor sorpresa, en esos elementos externos que, como un tsunami inesperado, podrían alterar por completo el tablero de juego. La afirmación demoledora que surge del análisis es que esta temporada ha sido, para Viviana, una temporada libre. Estas no son mis palabras, sino la contundente declaración de Christian B., una voz autorizada en el universo del hexatlón. ¿La razón? La aparición flagrante de rivales históricamente fuertes, como la imponente Susana, la indomable Kicherini o la poderosa Ulla Umilechi. Esto no es un mero análisis deportivo. Es una sombra densa, alargada y fría que se cierne sobre su posible triunfo. Tiene el mismo valor, la misma mística, un título logrado sin enfrentar a las competidoras más formidables que ha dado el programa. La curiosidad aquí es perversamente retorcida. ¿Acaso los propios productores, al orquestar el regreso de figuras como Olímpico, Guajira o Lorenzo, están intentando inyectar una dosis de drama de último momento, un revulsivo desesperado para avivar una llama que ya languidece? ¿Es este un recurso agotado, una maniobra de desesperación, o estamos ante la ejecución de un guión tan magistralmente elaborado que escapa a nuestra comprensión inmediata? Prepárense, porque lo que vamos a desvelar les hará cuestionar si cada lágrima y cada victoria en hexatlón no son más que piezas de un teatro gigantesco, orquestado para engañar a la audiencia. No cambien de canal, el shock está garantizado. Permítanme desentrañar la estructura misma de esta semana fatídica, un esquema que parece más propio de una tragedia griega que de una competencia deportiva. La temporada, al ser inusualmente corta, ha forzado una adaptación cruel del formato. Las eliminaciones serán continuas, sin tregua, día tras día. Esto nos revela que lo que estamos presenciando es un evento televisivo cuidadosamente diseñado. No solo una justa atlética. Los competidores, desde esta óptica deshumanizada, son meras piezas en un tablero de ajedrez, peones que avanzan hacia su inevitable destino. La acción más intrigante y, a la vez, más inquietante, es la eliminación sorpresa de una mujer prevista para el miércoles. ¿Por qué el matiz de sorpresa? Un reto repentino que nadie espera. Una votación secreta que se revela en el último minuto. Nuestro análisis apunta a Pantera como la posible víctima. Una elección que encajaría con el bajo porcentaje de merecimiento que su propia comunidad le ha otorgado. Las frases de los espectadores en las redes, esos ecos de la voz popular, completan el cuadro con un drama personal que se convierte en combustible para la narrativa final. Johanna decía que a Nisa le tenía miedo. No, pues, nunca así es, chico chismoso. Este tipo de comentarios, que mezclan la intimidad con la mordacidad, demuestran cómo el drama personal es una herramienta más para la intensificación del espectáculo. Incluso el propio narrador, con su toque de crítico mordaz y a veces hiriente, no puede evitar señalar la ironía más cruda de todas. Es la temporada ideal para Viviana. Si no la gana ahora, esto es lo malo.
Una sentencia que carga con el peso de la expectativa y la implacable crueldad del juicio público. La importancia de lo que ocurre ahora no es solo emocional, es puramente táctica. Es esencial entender la composición exacta de los equipos para vislumbrar posibles alianzas secretas o, lo que es más probable, grietas internas que están a punto de fracturarse. Después de la salida de Joanna, el tablero quedó con 4 rojos y 4 azules. Un equilibrio que, aunque aparentemente perfecto, es en realidad más inestable que un castillo de naipes en medio de un huracán. ¿Podrá esta frágil paridad sobrevivir a la primera y devastadora eliminación de la semana? La curiosidad se agudiza al repasar los nombres. Por el lado azul, Will Marie, Kelvin, Pantera y Platano Power. Y por el rojo, Viviana, Dan, Nisa y Gallito. Permítanos examinar cada dupla, cada posible fricción interna y sobre todo, esa tensión no dicha que existe entre los indiscutibles favoritos y sus propios compañeros de equipo. ¿Se atreverán a traicionar a sus aliados más débiles? ¿O la lealtad será el último clavo en el ataúd de sus propias ambiciones? Lo que está por desencadenarse en el campo de batalla no es solo una competencia. Es un juego de poder y supervivencia, en su forma más primitiva. Proyectemos juntos, con la fría precisión de un relojero desvelando un mecanismo mortal y las eliminaciones diarias que nos esperan. Si el jueves es la jornada de despedida para otro hombre, y Dan, contra todo pronóstico, aún resiste, ese será el momento de su adiós definitivo, su partida coreografiada hacia el olvido. Luego, el viernes, la inexorable guillotina caerá sobre Will Marie. El sábado parece ser un breve respiro, un último aliento antes de la tormenta final que se desatará el domingo y lunes con la gran final. Pero hay una acción clave, un punto de inflexión que lo cambia todo. Ya no compiten más que como un solo equipo. Esto es fundamental. En algún momento crucial, los colores que han definido alianzas y enemistades se disolverán. Se desvanecerán en la nada y la competencia se individualizará sin piedad. El evento de la fusión de equipos no es un mero cambio de reglas, es el momento de la verdad. El punto donde las lealtades se rompen en 1000 pedazos y la fraternidad se disuelve en la ambición más pura. Los competidores deberán dejar de ser azules o rojos para ser brutalmente ellos mismos, desnudos de protección. El narrador, con su característico toque de crítico implacable, señala que el favoritismo está inclinado, obviamente para Viviana, pero de inmediato matiza, introduciendo una incertidumbre inquietante, al decir que junto con Plátano hay un empate. Es decir, incluso en la cima, en el Olimpo de los favoritos, la incertidumbre reina suprema. Y aquí, en el vértice de este torbellino de revelaciones, les pregunto a ustedes, con la urgencia que demanda la verdad, ¿qué opinan? ¿Qué piensan de toda esta situación? ¿De este guión que parece haberse escrito con sangre y sudor mucho antes de que sonara la primera señal? La importancia de este acto radica en la desafirmación de los pronósticos más oscuros, en la confirmación de que hay más de lo que el ojo superficial puede ver. La afirmación final del informante es tan contundente, tan desgarradora, que no deja lugar a dudas. Pobre de Dan que va a estar saliendo, pues sentenciado. No lo duda, lo da por hecho con una seguridad que estremece. ¿Qué conocimiento privilegiado? ¿Qué visión de una edición avanzada? ¿O qué tipo de filtración le otorga semejante certeza sobre el destino de un ser humano en la competencia? La curiosidad se traslada a ustedes, nuestros fieles seguidores. ¿Veremos caer a Dan tal como se ha predicho, como una pieza más en un engranaje ya determinado? Les prometo que al concluir este análisis, poseerán una hoja de ruta tan cristalina que podrán ver cada capítulo sabiendo, con una precisión escalofriante, qué esperar en cada minuto, cada segundo, cada latido de esta final. Cada evento ha sido descrito con una nitidez brutal. Cada personaje ha sido disecado en sus aspiraciones y sus miedos más profundos. Los favoritos indiscutibles, Viviana y Platano. Los condenados sin apelación, Dan y Gallito. Aquellos que sobreviven por inercia, por pura resistencia, desafiando las encuestas, Pantera y Will Marie.
y los finalistas que la lógica, o el guión, dictan como naturales, Kelvin y Nyssa. Las acciones son simples en su crueldad. Competir, ser sentenciado, ser eliminado. Las frases más memorables, esas que encapsulan el sentir popular, aún resuenan. Fuera Johanna. Cualquiera de las dos que gane, estoy satisfecha. El propio narrador, en su cierre, amplía su universo al hablar de los hexatlón de Azteca y Colombia, invitando a quienes provienen de Telemundo a quedarse en este espacio. Este último detalle no solo describe su alcance, sino que lo eleva a la categoría de narrador multiplataforma, uniendo a audiencias diversas bajo una única voz que promete la verdad. Su predicción, entonces, no es un mero pronóstico, es el producto final, la culminación de un análisis que no deja cabos sueltos. Después de este implacable desarrollo, ¿acaso les queda alguna pregunta sin resolver? ¿Es, de verdad, el favoritismo del público un termómetro infalible para predecir al ganador, o es una herramienta más de manipulación? ¿Qué tanto poder? ¿Qué influencia tan oscura tienen esas encuestas de comunidad que marcan a Dan con un 54% de rechazo, condenándolo sin remedio? Y si la supuesta depuración de los hombres es solo una cortina de humo, una pantalla para ocultar una eliminación sorpresa aún más devastadora de una mujer fuerte como Nyssa, ¿qué haremos entonces? ¿Y qué hay de la presencia de figuras como Lorenzo o Guajira? ¿Podría su regreso alterar tan profundamente el ánimo de los competidores que ni siquiera los más agudos analistas hemos logrado calcular el impacto real? No se alejen ni un segundo, porque el ajedrez de las eliminaciones guarda un último y maquiavélico movimiento que está a punto de destruir todas sus certezas. La promesa de revelar el orden exacto de las eliminaciones, esa hoja de ruta hacia la catástrofe, allí ha sido cumplida con una exactitud que raya en lo profético. Sin embargo, estas preguntas candentes abren la puerta de par en par a una realidad que, una vez más, podría superar cualquier pronóstico, cualquier guión establecido. La importancia de todo lo que hemos desmenuzado es capital, trascendental. No estamos simplemente ante otro capítulo más del hexatlón. Estamos frente al desenlace acelerado de una temporada que, según la propia voz interna del programa, ni siquiera alcanzó las 12 semanas completas. Mi afirmación contundente, basada en cada dato extraído de las sombras y en la percepción pública que hemos documentado, es innegable. El guión de esta semana final ya está escrito con la tinta de los números y la voz popular. Dan y Gallito caerán primero, implacablemente, seguidos por Pantera y Wilmary, dejando el camino expedito para una final de 4 entre Viviana, Nyssa, Plátano Power y Kelvin. Desperté su curiosidad preguntándoles si los azules, liberados de la influencia de Johanna, dominarían por completo. La respuesta es un sí rotundo, pero solo al principio, como un último coletazo de equipo. Un estertor de unidad antes de la individualización más cruel y absoluta. Y la promesa que les hice al principio, aquella de no solo conocer el orden de las salidas, sino la razón subyacente por la que Viviana y Plátano son los favoritos indiscutibles. Aquí la tienen, expuesta con una claridad dolorosa. Su éxito es una combinación explosiva de rendimiento sostenido, una ausencia estratégica de rivales históricos de su calibre, como la mítica Susana o la feroz Catherine, y, lo más crucial, una narrativa pública que los ha coronado antes de tiempo, tejiendo un manto de invencibilidad. Ellos cargan ahora con la presión gigantesca de no defraudar esa expectativa masiva. Cada promesa de detalle ha sido cumplida con rigor. Los ubiqué en el circuito nocturno, les presenté a los 8 finalistas con sus nombres y sus colores distintivos, les relaté las predicciones día a día, lunes de sentencia, martes de eliminación masculina, miércoles de sorpresa femenina, y así sucesivamente. Y les mostré las frases clave de los fans que definen el ambiente, el pulso social. El tono de misterio se mantuvo al cuestionar hasta qué punto este cronograma es verdaderamente infalible, dejando una ventana abierta a lo inesperado. El evento principal, sin lugar a dudas, es la transición brutal de una competencia por equipos a una batalla individual sin cuartel, donde no habrá alianzas que valgan.
Los personajes saldrán en el orden predicho no por una conspiración oscura, sino por la lógica fría y despiadada del rendimiento y la popularidad. Esa moneda de dos caras que decide el destino en el hexatlón. Así, este contenido no fue solo un simple resumen. Fue un mapa meticuloso, un plano detallado de cada mina explosiva en el campo de batalla, que es la semana 11. Lo que está a punto de ocurrir en Hexatlón no es una coincidencia. Es un guión escrito con la tinta del rendimiento y la sangre de la popularidad. ¿Quieren ser testigos de cómo se desmorona la farsa, ver la verdad oculta detrás de cada eliminación y nunca perderse el análisis más explosivo que destruirá todas sus certezas? Entonces, no pierdan ni un segundo más. Suscríbanse ahora mismo a nuestra plataforma, activen las notificaciones y prepárense para ser parte de la conversación que cambiará para siempre su forma de ver este juego. Hasta la próxima, con más revelaciones que los dejarán sin aliento.